señores, con una audiencia bastante numerosa comenzamos un nuevo en vivo desde el libro show de los de otoño e invierno que tenemos siempre en Espacio Forestal, Merced 76. Hoy con un debut, pero con un debut en grande. Con el llamado según el ya en boga Alberto Fuguet, nuestro Alfred Hitchcock, presentándonos El silencio de los malditos, el icónico obviamente Carlos Pinto. Carlos, bienvenido. Juan, agradecido tu invitación, sinceramente, estoy muy gustoso porque no había tenido esta experiencia, así que la quiero vivir plenamente. Primero, y para comenzar, yo siempre le pregunto a los invitados que han pasado por mi programa acerca de la idea primigenia o el inicio de obviamente cada libro. El libro, en entrevistas anteriores, habla de un caso anteriormente, de un caso que no pudiste llevar a mea culpa. ¿Qué te obsesionó de ese caso y que obviamente por los años que han pasado, y por qué llevarlo al libro? Bueno, yo debo reconocer que por la familiaridad que tengo con escribir guiones, que escribo mucho, más allá de que sean buenos o malos, ahí hay un proceso de escribir que no es menor. El año pasado nada más hice 60 casos en un programa que se llamó Irreversible y que creo que exageré un poco el trabajo y me agoté muchísimo, razón por la cual no continué. Pero ese ejercicio siempre me dio la posibilidad de entender que estaba al lado de la escritura propiamente tal, la literaria, ¿no? Y bueno, me di cuenta que ese proceso tiene una disciplina, o calculaba que tenía una disciplina que yo, que es contraria a mi actitud natural. Yo soy por naturaleza muy indisciplinado, entonces, pero hago todo acto para entender que soy capaz de hacerlo. Recuerdo que di clases en la universidad y también entendí que había que ir cuando tenía las materias que tenía asignadas, y siempre cumplí, siempre me pareció que era factible, que pudiera disciplinarme, siendo indisciplinado, que lo reconozco. Y yo decía, el libro me va a ocupar un par de horas diarias durante un largo tiempo, y no las tengo. Y lo que tengo en espacio probablemente le quite al descanso, decía yo. Pero en resumen, lo que me lleva a escribir es primero tener relatos, tener qué escribir, que es muy importante, porque esto no es me siento a escribir y que la musa me diga cómo lo hago. Hay que tener razones para escribir y hay que tener claro en qué género uno quiere depositar este conocimiento creativo. Y yo siempre, a pesar de estar en el campo periodístico, me interesa mucho más el campo del género de la novela, porque creo que la novela me da este espacio que mal digo yo, la mentirilla, que es la ficción. Me encanta la sumatoria equívoca que tiene la novela de sumar 2 más 2, 5, 6, 7, y eso es un encanto a mí porque me voy con eso. Tuve entre manos un relato que el libro de alguna manera lo expresa en el primer capítulo, la posibilidad de entrevistar a un personaje muy importante de la delincuencia, de la criminalidad chilena, que todos añoraban hacerlo, y cuando accede a que yo sea el primero, me encuentro rápidamente con una negación porque desiste hacer la entrevista frente a las cámaras de televisión, y bajo esa idea finalmente me obliga a aceptar, porque me propone que yo esté solo con él porque quiere hablar conmigo. Y yo acepté porque no podía, por lo menos dije, lo conoceré, ¿no? Y logramos una entrevista en un campo intermedio, que no fuera la oficina del gendarme ni su celda, que era la que yo quería, porque me lo prohibieron. Nos juntamos a mitad de camino en la cárcel y accedí entonces a estar solo con él bajo sus condiciones, que eran no cámara de televisión, no grabadora de audio, no lápiz ni papel, era un relato. Y ahí él me dice a mí, mira, yo solo quiero decirte que la prensa no sabe nada de lo que pasó, es una mentira, y me gustaría en forma muy personal contarte
mi proceso. Él parte reconociendo todo de lo que se le acusa, pero de verdad lo que decía la prensa y lo que yo conocía, dista en unos 180 grados con lo que él me narra. Y eso me impactó tanto, que yo soy un tipo que no tiene muy buena memoria, y de esto han pasado más de una década, y nunca me olvidé de ese proceso, porque cuando uno cuenta Caperucita Roja, aunque yo creo uno se ponga viejo, la va a recitar. Tiene las condicionantes dramáticas muy claras. Me pasó con esa historia, lo que él me cuenta, cada pieza de ese puzzle fue encajando, que yo llamo la lógica, que puede ser, y cuando los relatos tienen lógica es muy difícil que sean mentirosos. Pero a mí no me interesó de verdad la mentira, me interesó la lógica, que todas las piezas de este puzzle calzaban. Lo lógico que hace un periodista es tomar este relato y confrontarlo con la realidad e ir a la otra parte, y a mí yo no quería, me bastaba esto, yo sabía que tenía un buen relato y si es mentira, te compro la mentira, me da lo mismo, porque ese relato en el campo de la crónica me obligaba a contrarrestarlo, y la crónica suma 2 más 2, 4, y eso es una demostración, y en la novela yo veré cuánto suma. Y esa acción me lleva, en definitiva, a guardarla para cuando yo tenga tiempo. Se pasó más tiempo del que yo quería, pero también yo estaba luchando con esta idea de comenzar a escribir y a entender que la idea de regalar mucho tiempo a la escritura, así me fuera bien o mal. Y dije, tengo varios relatos que me interesa que tengan una sumatoria, ya que entramos en esta cosa matemática, que no soy muy buen matemático, pero quizás por eso me gusta la novela, porque 2 más 2 nunca me suma 4. Bueno, por algo estamos todos acá. Claro. La matemática no es nuestra... No es nuestro nido natural. No es nuestro nido, excepto para el librero. Entonces me fui dando cuenta de que pesaba mucho esa historia, y tampoco quería estigmatizar o demonizar a la otra parte. Básicamente por ética profesional no podía yo poner el nombre, el apellido y todo lo que le pudo haber pasado. No lo hice. Y mi temor era que a través de este relato alguien que conoce más del tema podría identificar al personaje y empezar a preguntarme por eso. Y justamente hoy día en la cooperativa, Paula Molina, apenas me senté y me dijo, este es el caso tanto y tal. Y yo solo la miré, y el rato que me demoré en contestar fue para ella un sí. Y luego le dije, mira, por favor no me preguntes, porque si me va a preguntar yo voy a negar todo, porque mi caminar no es ese, es otro. Ay, me mató la mitad de la pauta que tenía. Pero hay muchas cosas interesantes más allá de esa. Y te puedo asegurar que me puso un poquito en jaque, porque para decir no a lo que ella me pregunta tengo que tener argumentos. Pero ¿es a riesgo del llamado spoiler? ¿De advertir lo que puede pasar al final del libro? Bueno, por un lado, pero más que nada de enfrentarme a los supuestos victimarios de esta situación también, y que yo ni los conozco personalmente, por lo tanto mal podría hablar de ellos. Y en eso hay que ser súper justo. De ahí que este paraguas de la novela es el que más me acomoda, porque me permite borrar la capacidad del relato. Porque, digamos, y aquí termino, en la crónica importa más el qué que el cómo. Importa más el contenido que el cómo uno lo relata ese contenido. Por lo tanto, uno puede hacer denuncias y todo, y eso va a funcionar bien. En la novela importa más al revés, importa más el cómo se hace que el qué se dice. Entonces yo tengo un buen qué se dice, que es fundamental como hilo dramático, pero también quise en el cómo borrar eso o dejarlo en un segundo plano, para que no me tenga que estar preguntando, porque no tiene ningún valor que esto sea verdad o mentira, y le digo que eso en un 90% es verdad. ¿En qué cambia el valor de la novela? En nada. Y si yo digo que tiene el 5% de verdad, ¿va a perder fuerza?
No, hay una verdad que se llama la lógica, que nos lleva o a reflexionar, o a pensar de una manera distinta frente a un tema, o a entender que el orden de la realidad que yo expongo me está diciendo algo que yo no conocía, que es el valor, yo creo, de las, entre comillas, obras, cuando uno logra desde lo particular, que es una experiencia muy íntima, a lo general, que es el proceso que me imagino tienen los pintores, obviamente los novelistas, los cineastas, en fin, es que uno pueda salir de esta cosa autobiográfica a un universo que vuele solo y uno no tenga nada que decir, y esa manifestación creativa le sea importante a muchos o a cada uno de los que los lee. Y a manera de solo curiosidad, porque obviamente inspirado en hechos reales, ¿qué tanto del libro hay del hecho real mismo y qué tanto creación? Yo diría que en cada capítulo hay un hecho real, hay un cordón umbilical que es real, que me guíe fácilmente al desarrollo de la historia, teniendo un principio y un final advertido. En porcentaje yo diría que más del 70% está inspirado en hechos reales, por eso yo admití este gesto que pone en la editorial basado en hechos reales, que es bastante vendedor además, porque la gente como que le interesa que sea real, como que le cambiara la vida con eso. Y bueno, ahí lo tiene, cada uno de los relatos que están, de alguna manera yo los escuché en mis tardes de cárcel con los próximos entrevistados. Siempre escuché historias que me fascinaban. Y ahí están tejiendo este manto que origina El silencio de los malditos. ¿Y cómo fue la inspiración? Porque claro, hablar de la inspiración en la creación mismo del personaje. Por ejemplo, Eugenio Loyola, nuestro protagonista. Hay una imagen especial en tus recorridos de la cárcel, hay un personaje de tele, hay en lecturas para recabar información. ¿Cómo te inspiras para crear en especial el personaje de Eugenio Loyola? ¿O estamos hablando del mismo protagonista de esta historia real? Estamos hablando del mismo protagonista, que yo lo conozco ya ha pasado los 40 años, pero cuando me narra su historia, ¿qué hago yo? No sé cómo lo hacen otras personas, pero yo creo que Mea Culpa tuvo su encanto, o lo tiene si es que sigue viviendo, es que parto de la base de un hecho que sucede hoy día. Y yo tomo como un elástico que está atado a su cuerpo y lo retrocedo tanto sea posible hacia su pasado, hasta que me explique dónde comienza el momento en que esa persona tomó el camino que lo lleva a este resultado. No sé si me explico. Sí. Entonces, hay unos que lo retrocedo una semana y ya uno descubre que fue hace 10 días cuando él dijo tal cosa o le pasó tal cosa que empezó a fraguar el delito que lo tiene hoy día en la cárcel. Otros son un año, otros a su niñez, porque ahí uno ve cómo se está incubando esta historia. Otros cuando se casan, increíblemente. Cuando la gente se casa con desamor, ahí comenzó el problema. Cuando hay desamor en la unión, ahí hay un problema, eso no va a terminar bien, no necesariamente en un crimen, pero de partida digamos que se van a separar, que va a pasar algo. Es muy raro que se enamoren en el camino, cuando hay desamor, ¿no? Cuando hay amor también se puede romper, pero es inequívoco en lo otro. Ahora, cuando no hay bases comunes, cuando no hay un contexto sólido que lo apoye, una familia, cuando no hay educación, cuando no hay experiencias positivas, los caminos que se toman evidentemente te llevan por el lado oscuro de la vida y uno termina haciendo cualquier cosa. Eso es la experiencia que yo he recogido y entiendo entonces que probablemente responda con esto o planteo una pregunta al entender que no existe un gen del mal que está aquí y que mediante un movimiento se va a activar, sino que son las condiciones, las oportunidades, los que nos va generando que cada vez que estamos frente a tres caminos elijamos el más malo, ¿no? ¿Y ha sido muy difícil en tu carrera como realizador la búsqueda del porqué de ese mal? Yo a veces me pongo a hablar como si fuera un erudito
y qué bueno, porque en todas las conversaciones digo, perdón, yo hablo desde la posición del casuístico, un hombre que la vida que le ha dado experiencias, haciendo casos, ¿no? Y la tengo, pero no es intelectualmente científica para mí, es lo que yo pienso. Yo siempre digo, yo respondo por lo que estoy diciendo, por lo que conozco. Ciertamente la banalidad del mal es un tema para los psiquiatras y los psicólogos, y está establecido como una tendencia respecto a la explicación de la banalidad del mal, y que yo concuerdo, ¿verdad? Que tiene que ver con esta posibilidad que se descubre al entender que la gente que ha cometido barbaridades, al revisar su vida, no hay nunca mucho arrepentimiento, y su vida no tiene mucho que ver a veces con los resultados de lo que expresaron, sobre todo los crímenes de lesa humanidad, qué sé yo, los crímenes que originaron los criminales de guerra de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, que fueron llevados a una gran discusión, y existe una gran filósofa del momento como Hannah Arendt que establece la banalidad del mal, y se sorprende mucho al entender que el personaje que están entrevistando, que están juzgando, lejos del arrepentimiento, que querían ver ellos cómo sucede, querían ver qué lo llevó a eso, no descubrieron por lo pronto, así, revisando su vida casado, revisando su gesto frente al estrado al decir que no está arrepentido, que muy por el contrario, lo que le sucede es que él está orgulloso de haber cumplido los designios de Hitler, y que eso es el mérito, eso se lo encomendaron y eso lo cumplió, y se echó por la borda o a su mochila toda esta cantidad de muertos, ¿verdad?, que tuvo, las decisiones que tomó contra seres humanos. En definitiva, no se pudo descubrir allí qué había originado, así como yo tiro el elástico para saber dónde comienza. Parece que ellos los tiraron lo suficiente, pero no lograron ningún indicio de entender aquí comienza. Pero hoy día le explicaba yo, y me gustó haber entendido esa figura. Sin duda, los sacerdotes que hoy día están siendo cuestionados, no es un problema que ellos tienen en este rato, el problema ni siquiera cuando entraron a ser sacerdotes, al seminario. El problema probablemente viene desde pequeño, de adolescente, cuando ellos descubrieron, a lo mejor, que no tenían una identidad sexual que la sociedad les permitiera aceptarlo sin que nadie se diera cuenta, y la única manera es yéndose a un seminario para pasar, como dicen en la cárcel, piola. Y claro, y todo ese rayón que traen desde en alguna instancia de su vida, es la que aflora. O sea, yo tomo ese elástico con algún sacerdote de los que están cuestionados y voy a pasar ante el seminario. No es que ellos dando la hostia, ¿verdad?, miran los pechos a la niña y se enamoraron, no les gustó, o planificaron su abuso. No, viene y contra una niña o contra un niño, da lo mismo. Digo, esas cosas vienen de rayones anteriores. Y también cuando uno dice eso, uno dice, ¿pero quién no los tiene? ¿Quién no los tiene? Si que hacemos un acto de recordación, y cuando nos damos cuenta por qué actuamos de este modo, uno dice, claro, es que a mí me pasó esto, y de alguna manera lo supe llevar, ¿ah? Que eso es bien interesante, ¿no? Yo recordaba que hay unos aviones que se llaman los Douglas DC-8, y que cuando yo viajé en unos aviones, esta experiencia la conté hoy día y que me pareció novedosa que lo pudiera yo reflejar de ese modo más simple, que preguntaba qué pasaba si uno de esos motores, tenía 4, 2 en cada ala, se caían, se dejaban de funcionar. Y la persona que estaba al lado nuestro, que pertenecía al equipo que traía el avión, dijo, no pasa nada con este avión con 3 motores va a funcionar. O sea, ese motor lo dejamos de lado. Tenemos tiempo para llegar a cualquier lado. Y si pasan 2 motores que se echan a perder, también llegamos, tenemos 2 horas para llegar. Y como uno es bien infantil, le dije, ¿y si pasan 3? El Padre Nuestro que está... No, con 3 tenemos media hora para elegir un aeropuerto y aterrizar tranquilamente.
Y lo que ustedes están pensando, le pregunté si se dan los 4, y este es un chiste con Dorito, me dijo tenemos media hora para planear porque tiene unas alas terribles, y ese avión, el Douglas DC-8 o DC-6, técnicamente puedo estar en un error, pero me dijo podemos planear, sus alas están diseñadas para que el avión sea un pájaro. ¿Por qué cuento esa anécdota? Porque ¿cuántos motores nuestros, si somos de 4 motores, se han apagado en la vida desde niños? Porque el padre era castigador, porque el vecino o el tío lo violó, porque el otro le pegó, porque en el colegio pues, te hicieron bullying y nos apagaron ese motor. ¿Cuál es la gracia? Es ver cómo llegamos al aeropuerto y que finalmente, que en la vida, ¿no? Podemos llegar a destino con los motores que nos quedan. Y cada uno de nosotros seguramente tiene un motor apagado, o 2, o 3, y ha tenido las fuerzas para con ese motor emprender el resto de su vida, que es toda la vida que le queda por delante. Ahí hay un comportamiento, y eso es una analogía a lo que yo expreso frente al mal. Si no hay la posibilidad de planear al final con los 4 motores malos, evidentemente lo que acontece es una catástrofe. Y si un sacerdote viene con motores malos hace rato, lo que va a acontecer es una catástrofe. Va a ser súper claro. No sé si me han entendido el ejemplo que les doy, pero estas cosas se unen y tienen como sentido para todas las partes, ¿no? Sí, me permito citar algo referido al tema de la maldad, a algo que dijiste, Carlos, para culto el 5 de mayo. Tanto tú como yo, bajo determinadas circunstancias, pudimos haber terminado siendo asesinos de guerra. Es lo que aludías hace unos minutos. Podemos haber... No de guerra, porque no hay guerra, pero asesinos sí. Pero en el fondo ser asesinos, cometer un crimen. Claro, porque el crimen... Mira, yo siento que nosotros tenemos un registro de vida personal y un registro de vida ajena. Y que el mayor de los conocimientos que tenemos, si tenemos una línea, ¿verdad?, que sería el principio y el final de nuestra vida, tenemos una enorme cantidad de experiencias personales con ese no. Yo, qué sé yo, soy trabajador, sí, soy trabajador. Frente al despido de un trabajo, ya sé cómo responder porque tengo experiencia. En el colegio fui buen alumno, por lo tanto, si me preguntan 2 más 2, sé que son 4. Y uno va llenando estos espacios, como si llenara un álbum, ¿verdad? Cada foto es una experiencia que uno tiene personal, pero la mayoría del álbum está lleno de experiencias ajenas, del conocimiento. Por eso es la importancia del conocimiento, porque está todo allí, ¿no? Aprendemos de otros. Es decir, tenemos este álbum lleno con experiencias personales, pero mayoritariamente con experiencias ajenas, pero aún así nos quedan las figuras claves. Cuando estaba chico decía, me faltan 5 figuras para completar el álbum. No sé cuáles son siquiera, pero no las tengo. ¿Qué sucede? Yo cuando hice Mea Culpa, yo creo que en el álbum estaban varias piezas, varias láminas, y que gracias a ese programa las fui llenando. Yo era un tipo que cuando andaba en el auto y alguien se me atravesaba, yo tocaba la bocina y abría el vidrio y y nos discutíamos, y si el tipo hubiese parado, yo paraba, y si el tipo sacaba algo, yo no sé qué iba a hacer, pero iba al encuentro. En el programa me encontré con muchos hombres, grandes hombres, que habían cometido que habían vivido experiencias similares, habían sacado una llave que tenían previamente guardada, y el tipo cuando estaba le pegó en la cabeza, se cayó y no hubo pelea ninguna, y el tipo está encerrado 10 años y un día. Al segundo día el tipo no entendía por qué estaba preso. Vale decir, el resto de su condena era gratuita, ¿no? ¿Qué pasa cuando en este registro, y nos puede pasar a cualquiera, nos encontramos que llegando a casa el ser amado está con otro o con otra? Como no tenemos registro, porque nunca me ha pasado, y no sé, y nadie me ha contado una experiencia similar, cuando me encuentro con ese momento, es una lámina de este álbum que yo no tengo, que no conozco. Por lo tanto, mi reacción es solo en base a la escala de valores que uno tiene. Con lo único que se enfrenta es ¿qué hago? Bueno, entonces, yo soy religioso, dice uno, yo
yo soy un buen estudiante, yo frente a esto, yo no soy una persona mala. Todo eso se pasa en milésimas de segundo. Bueno, toma un cuchillo, una pistola, un palo, un bate y más encima mata al amante y no mata a su esposa o mata a los dos y luego que nos ve hecho un bulto, recién ahí él vuelve a pensar, vale decir, tomó esa lámina, la pegó, pero el castigo de haberlo hecho de ese modo implica la cárcel. Volvemos a un estado animal. Pero claro, somos todos bestias. Y esto no lo digo yo, esto lo aprendí de la psiquiatría. Somos todos bestias. Y lo que nos diferenciamos de las bestias salvajes es que nosotros somos bestias domesticadas. Hemos aprendido, a razón de la sociedad, hemos aprendido a domesticarnos y por lo tanto lo que es malo está en un juicio valórico y no nos permitimos por nuestra inteligencia hacer eso malo. O sea, todos hemos tenido necesidad y todos hemos visto una billetera ahí, ¿y quién la toma? ¿Quién toma esa billetera? Pero a todos nos cautiva. Si nos encontramos dinero, mucho dinero en la calle, lo tomamos y decimos nuestro. Y luego dice, hay una ley que dice que hay que devolverlo. ¿Quién lo devuelve? Ahí están los animales salvajes que están, ¿no?, experimentando toda esa situación. Esa es la problemática que a mí me cautiva mucho porque tiene que ver con lo que yo he tocado como temas dentro de mi trabajo y he iniciado un poco con esta cosa del libro. He querido, si no profundizar, tocar ese tema, no dejarlo pasar, porque aquí yo en el libro quiero, a través de lo negro que es el libro, mostrar la importancia de lo blanco, que parezca una contradicción. Eso es lo que veo. Has trabajado mucho comparando la novela y capítulos, obviamente, del clásico Mea Culpa, el tema de la humanización del, por así llamarlo, delincuente o criminal. ¿Ha sido muy difícil esa labor? ¿Humanizar? ¿Buscar esa cosa blanca? No sé entre tanta oscuridad? Claro, es que esa cosa blanca es para el que reflexiona. Si yo reflexiono la voy a encontrar. Tampoco voy a buscar, voy a humanizar a un reo. Yo estoy absolutamente en contra de la delincuencia, lo digo claramente. No puedo estar en defensa de quienes cometen delitos y están en contra de la sociedad, es imposible que lo esté. Pero sí soy un hombre que respeta mucho la humanidad de las personas. Entonces, cuando yo voy a la cárcel, ya los tipos están juzgados. Yo no voy a decirles, ¿sabes que me caes tan bien? Te voy a quitar 2 años de cárcel. Eso no está en mí, porque no lo puedo hacer. Ni tampoco le puedo dar más tiempo porque me pareció un tipo asquiento. Lo que uno hace, como decía mi abuelita, que en el fondo todos somos buenos, es llevarlo bien al fondo, porque en esa buenura que él puede tener, podemos conversar en forma distinta y yo puedo entonces tirar el elástico y entender por qué mierda él llegó a cometer ese delito. Y él también concluyó conmigo, sí, me dijo, si yo no me hubiese casado con esta mujer, o esta mujer, también yo entre 3 mujeres, no me hubiese casado con este hombre golpeador, todo esto no hubiese sucedido. Y ahí está esa cosa. Yo a través de esas relaciones que tuve con la delincuencia, yo por ejemplo, llené muchas figuritas de este álbum de la vida y me quedan algunas sin registro, y si algo me llega a pasar en ese registro, no sé qué hacer, pero en la mayoría sí sabría qué hacer. En definitiva, si yo me encontrara con mi amada esposa en una situación como la que le estoy contando, obviamente que lo voy a sentir, pero estoy segurísimo que no voy a entrar en un estado de violencia como para quitarle la vida a otra persona. Un día estoy segurísimo que eso no me va a tocar. Y antes probablemente no, porque la ira me va a dominar, ¿no? La bestialidad me va a dominar. Pero en esa línea, en esa página, ese monito del álbum, yo lo tengo ya tapado. Me quedan otros destapados. Yo creo que en la vida uno, ojalá, no sé si se puede llenar el álbum, pero este registro de historia, cuando ya uno las tiene registradas, solo la inteligencia, la educación y todo las va a administrar bien, ¿no? Bueno, para los presentes, cualquier duda, consulta, quien haya leído el libro, obviamente que levante la mano y hable. Ahora, si dice el final,
Las patadas no se las va a sacar nadie. No. Yéndonos... Animal. No, ahí está el animal no domesticado. No domesticado. ¿Me cuentan el final? No, por supuesto que no. Vámonos directo al libro. Hay una historia... El libro cuenta, claro, hay una historia principal, la de Eugenio Loyola, pero también historias paralelas que siguen el mismo camino que la historia principal. Quiero rescatar, porque la historia la encontré muy sórdida, más aún. ¿Lo va a contar? No he dicho. ¿Quién de los presentes aquí ha leído el libro? Yo no, lo leo recién. De unos médicos, de unos enfermeros. Lo que puedas contar, obviamente, no vamos a matar el asunto, pero la historia es muy asquerosita, por decirlo de una manera amable. ¿Es real? Es real. Yo tuve en estas conversaciones, pues yo terminaba la entrevista, y cada vez que terminaba la gente me hablaba y me invitaba a tomar un matecito o algo así, y yo me quedo porque creo que ahí está la riqueza de captar impresiones de gente que es distinta, y entonces las escuchaba y yo presto mucho oído. Yo me puse muy empático, entendiendo que la empatía es algo que uno lo tiene pero no lo desarrolla. Yo lo desarrollé y me puse en el lugar de ellos, y por eso que rescato, digo dos cosas antes de responderte. Siento yo que existe una condena, que es la condena que le da a la justicia, y las cárceles chilenas te dan muchas condenas más, como el frío, el hambre, la incomodidad, el hacinamiento, que creo que no se las merece nadie. No me gustaría estar en la cárcel y que, además de la condena que me den, no duerma bien, que tenga que dormir con otras personas, o que porque la ventana no tiene vidrio yo en invierno me desvele solo por el frío, o porque la comida que dan no es comible y yo me muero de hambre. Y esas son otras condenas. Eso sucede en varias recintos carcelarios chilenos. Eso lo dejo establecido. Te decía que en estas quedadas yo escucho historias. Y todas las historias tienen su lógica. Y cuando no tienen lógica es una mentirilla claramente. Hay algo, cuando las piezas no encajan, es como decir, me fui a mi casa en auto y cuando iba a la mitad de camino en la moto el pelo me flameaba, y cuando llegué en bicicleta a mi casa, entonces hay algo raro, no tiene ninguna lógica. No puede alguien andar en auto y llegar en bicicleta y haber pasado por una moto. Y eso es una forma de entender esa lógica. Y cuando tienen lógica yo me quedo, porque yo les pregunto, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó? Porque vamos uniendo piezas. Y ese relato de dos individuos que estaban presos por 12 años, recuerdo, me cuentan que habían trabajado en el hospital militar como enfermero y que por estas cosas de la vida ellos le llamaban el doctor Casey y el doctor Kilder, que eran dos grandes famosos hombres de televisión que tenían series. Series de la década del 60. Claro, debo haber sido como Doctor House, por ejemplo, de día, y no sé qué otro más, ¿no? Y aprovechando su condición de chatero, porque eran chatero el que hace las camas, poco menos, el que saca las orinas debajo de la cama, el que limpia a los adultos mayores, en fin. Pero irónicamente le decían Kilder y Casey, que eran dos doctores. Y ellos, obviamente, en sus turnos, que son más leoninos que los doctores, en la noche quedan solos. Y en la noche ellos se la arreglaban para conocer gente que llegaba al hospital militar y que estaban sedados y están en esa situación durante, dependiendo de la cantidad de la dosis de la sedación, de 2 horas, 4 horas, después de la operación, en un sueño bastante profundo. Y entonces ellos acostumbraban a cubrir uno al otro, mientras el otro, uno cubría y el otro se acercaba a estas personas y la manoseaba y vivía una experiencia sexual muy particular.
Eso les puedo contar, en eso se Le entretenía. dije que era asquerosito. No tiene nada asqueroso, no debe hacerse nomás. Pero un poco sórdido. Sí, sórdido, lo es, por eso lo connoto. Y en eso se entretenía, muchísimo, se turnaba. Y estas cosas cuando suceden y se autopermiten, en el avance del tiempo se dan cuenta que pueden ir dando pasos más sustantivos. Y en esos pasos sustantivos donde pasan cosas que deberán leer y que están escritas para no contarles la historia completa, se van desarrollando cosas increíbles, porque ellos se pasan de rollo, ya llegan a extremos, ¿no? Son varias las historias que van acá. Son varios los personajes, porque está el elástico para entender esta narrativa delincuencial llegó hasta su infancia, a este chico que teniendo 5 años, pero para contextualizar hasta su presencia, yo narro la vida que tiene el padre en ese momento. Entonces el libro pasa por un estado político de la época, qué sé yo, posterior a la Guerra Mundial, de un tipo, del padre muy político, que pertenecía al Partido Comunista, y que en el gobierno de Gabriel González Videla el presidente fue elegido con votos en el Parlamento de los comunistas, y tal fue la ayuda que le prestó el Partido Comunista a este presidente, que 3 ministros fueron comunistas en esa época, y entonces el país convivía muy bien con todo, había todos extremos políticos. Pero como era la posguerra, se produjo la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos, y obviamente ahí empezaron los primeros encontrones, porque había que, Chile de alguna manera tenía que mirar hacia allá o hacia acá, y el Partido Socialista y Comunista le exigieron cosas a Gabriel González Videla, y Gabriel González Videla, en golpe de timón, echó a los 3 ministros, y declaró al Partido Comunista y Socialista, al Partido Comunista más que no, fuera un partido, como dijera, clandestino, rápidamente, y de un día para otro todos los ministros salieron, los que pertenecieron a ese partido fueron buscados, y entonces nos encontramos con una cosa que a mí me sorprendió mucho cuando yo me interno en esa marejada, porque lógicamente los militares encontraron rápidamente y dieron cuenta de la mayoría de los comunistas y socialistas. Entre ellos entiendo Oloya Teiteboul, que escribió un libro que se llama Pisagua, y fueron llevados a Pisagua, donde hicieron un verdadero campo de concentración, y ahí llegan al padre de este tipo, de este protagonista de la historia, ¿no? Y cuando él está chico, que está jugando al trompo, llegan unos detectives y le preguntan por el padre, y él apunta con el dedo hacia la pieza donde está, y luego se da cuenta que lo delató sin querer, era un niño, y esa imagen le quedó el resto de su vida, y de ahí que va a la calle y se produce toda una situación, ¿no? Entonces pasa por algo que es re interesante, porque esta cosa que ojalá nunca vuelva a suceder, un hecho como el que ha sucedido en nuestro país, es que no es solo un acto panfletario, porque ya había sucedido en ese año, donde fueron llevados y fueron torturados, increíblemente. Y en el libro de Pisagua, Volodya Teiteboul habla muy claramente sobre lo que vivieron, y fue atroz. Y les voy a contar algo que hasta ahí llegó asignaron como segundo cabecilla, probablemente para convertirlo en primera de la cárcel de Pisagua, a un teniente de nombre Augusto Pinochet, ¿no? Lo asignan a él porque era muy anticomunista, y él dirige en cierto modo ese lugar. Está narrado acá, y en ese momento hay un gran senador en Chile que tiene la misión de ir allá a Pisagua para ver la condición humana que están viviendo las personas que están detenidas allí, y ese senador se llama Salvador Allende, y se encuentran ambos en ese lugar. ¿Qué historias hay ahí, no?
Un efecto Increíble. mariposa, muy parecido, Muy claro, parecido. te das cuenta ahí que está. Y ellos comparten ese momento y se le queda grabado a Allende más o menos ese nombre. Esa situación que él vivió allí, porque impuso su categoría de senador para entrar a ese lugar porque quería ver cómo estaban los presos, y este teniente, él decía teniencillo, le impedía el paso. Pero tuvo que ceder y él pudo visitar esa cárcel y dar su informe en la época. Y si eso sucedió en 48 o 50, y que luego el 73 se haya producido algo igual, o sea, yo abro el libro hablando de la memoria, ¿no? Yo nunca tuve nada que ver con eso, digo en buena hora, nunca pasé por nada de eso, pero el sentido de empatía que tuve a través del programa Mea Culpa me hizo ponerme en el lugar de muchos que en forma muy injusta tuvieron castigos y apremios que a mí me afectaron en lo personal, porque yo vivo mi vida muy cómoda, y darme cuenta que hay otros que no la vivieron, y que pasaron de ser víctimas, y muchos hoy día hablan con desdén de estas situaciones, desconociéndolas totalmente. Yo creí que era necesario registrarlo un poco, o sea, un poco remecer, y que la memoria, digo yo, no es tan, o sea, digo yo que la vida no es tan corta como nosotros pensamos. El problema es que no tenemos memoria para retener la enorme cantidad de recuerdos que tenemos a diario, y solo nos quedan aquellos memorables, ¿no? Entonces pensamos vanamente que anteayer fuimos niños y ayer jóvenes, y qué corta es la vida. Dice, no, la memoria nos hace pensar que es corta, pero está llena de... Ahora, no sé si es bueno ser mala memoria o buena memoria, porque uno se acordaría de momentos, sobre todo estos motores malos que tenemos, los olvidamos rápido nosotros, ¿no? Pero eso narra el libro, y me hallé la necesidad de contar, y el devenir de este chico, que ve que su padre se va, y que le pega una última mirada en el auto que lo llevan, para no verlo nunca más, y nos pasamos a Pisagua un rato para ver lo que allí pasó, y después que salen libres, donde llegaron los que llegaron y los que desaparecieron, y la vida de este chico que deambula buscando a su padre. Así comienza un poco la historia de la calle, del personaje, ¿no? Es bien, digamos, el neorrealismo italiano, que me gusta mucho como figura. Eso es la vida, y ahí comienza la vida. De tal manera que los comentarios que he escuchado con mucha gratitud respecto a los personajes son personajes entrañables, dicen, son personajes queribles, bueno, como cualquiera de nosotros. Y eso no dice nada, porque solo la domesticación, que solo la culturización, solo las oportunidades, solo la educación nos permite que nos podamos manejar en sociedad, o si no seríamos animales. Éramos cuadrúpedos y luego nos paramos y somos bípedos, y ahí estamos, y hoy día nuestra comunicación es a través de aparatos que no los vemos. O sea, hemos progresado tanto y nos olvidamos de muchas cosas, pero eso somos en el fondo. Somos animales que nos hemos domesticado, otros más, otros menos, y hay unos que no han tenido la posibilidad de tener este bozal que nos permite relacionarnos. Yo siempre pongo el ejemplo, para terminar, el que cuando uno está domesticado, claro, uno duerme con sus hijos. Yo duermo con mis hijos, con mi hija. Y ya hay momentos que dice uno, ya, hasta aquí debemos dormir juntos. Por naturaleza y todo. Cuando esto sucede en un lugar donde esta escala de valores es débil, es riesgosa, ¿qué escuchamos? Que el padre se vela a la hija. Y es más, mantienen relaciones por años. Y es más, ha tenido un hijo de su hija. Entonces a uno no le cae en la cabeza. Entonces, aquí hay una diferencia clara respecto hasta dónde nosotros tenemos límites. Entonces yo siento a una hija en mi pierna derecha, y obviamente la abrazo, la toqueteo y no me pasa nada. ¿Y por qué no me pasa nada? Porque tengo una condición tengo una tarjeta que me culturizó y me dice, es tu hija, no pasa nada,
entre nosotros, podemos ver desnuda a nuestros hijos y no pasa nada. Pero si en la otra pierna se me sienta la amiga de ella, sí pasan cosas. Porque uno tiene una cultura y entiende que no es tu hija y que es una mujer. Entonces uno dice, no, por favor, esto no. Y uno le pone el freno automático porque hay una condición de culturización que te indica eso. Es como tener relaciones con una menor. O sea, qué linda es y todo, de acuerdo, pero ¿qué edad tienes tú? 12 años. Entonces, no debo, dice uno. Y se frena. Hay una culturización ahí. Uno lo hace naturalmente. Pero si no la tengo, si no está bien rica, dicen los redos. Oye, ¿qué quieres que haga? Mi hija la tipa se paseaba todos los días con minifalda por delante de mi casa. Uno no es de fierro, dice. Y así justifican sus actos. No tenía ese freno que nosotros nos ponemos. Y es tan débil eso. Hablabas también, yéndonos también directo al libro, que fuera del protagonista mismo hay muchos malos, aún más malos que el mismo protagonista. Porque el protagonista, claro, entró en el mundo delincuencial, pero hizo, hablando del límite, hizo ciertas cosas, digamos, las primeras 50 páginas, no vamos a nombrar más, y se fue cierto el límite, hizo ciertas cosas. En el mundo del AMPA, ¿hay esa ética, por decirlo de alguna manera? No hago esto, pero sí hago esto, sí, la hay. Y otros que básicamente se pasan 10 pueblos. Yo creo que la hay. Yo creo que hay una ética que se ha ido perdiendo, pero los más antiguos, los caneros, los que llevan mucho tiempo en la cárcel, los que han vivido, como en este caso, más tiempo en la cárcel que libre, tienen su ética. De hecho, ellos tienen su género de robo, ¿no? Ellos roban o casas, o roban negocios, o roban autos, o son criminales, o son esto y esto otro, que tienen especializaciones. Y no se salen de ahí, y se especializan en lo que saben. Entonces el monrero con el mechero no tienen nada que ver, se pueden reunir y cada uno en su profesión. Este personaje se dedicaba el monrero, se dedicaba al robo de casas. Entonces su especialidad era estar al día con las alarmas. La alarma que le pusieran, su especialización era esa. Cuando estaba en la cárcel, intercambiaba conocimientos con los que recién llegaban, salió una alarma X y te pillé. Y eso, te mueren de la risa porque van antes que nosotros. Eso siempre es así. Y tienen ética, evidentemente. Ellos tienen sus códigos raros y éticas un poco perversas, como decir a los violadores le damos con el mismo castigo que ellos han generado. Y yo digo, claro, esa ética es rara porque en el fondo es un pretexto para saciar sus más íntimos deseos en la cárcel. Pues yo creo que lo hacen por eso, para ser honestos. Pero ellos le ponen ese rótulo de decir, no, aquí un violador las va a pagar, pero hacen fila ellos. Sí. Así es. Como dije, estamos también en directo por Facebook Live y tengo un mensaje de Alfredo Sepúlveda, nuestro amigo, autor de La breve historia de Chile. Alfredo, saludos, y dice: Carlos, hace años edité para Weekend un artículo que te hizo Alberto Fuguet, se llamaba El método Pinto, y daba cuenta de la manera en que estructurabas tus guiones. ¿Pasa algo de eso a tu narrativa escrita? Saludos y felicitaciones. Alfredo, saludos. Buena pregunta, Alfredo. Sí, pasa algo porque hay una coherencia en el trabajo, evidentemente. Uno tiene una mirada que puede ir progresando, pero en este caso, de alguna manera, bueno, algunas personas han dicho que cuando leen el libro, escuchan mi voz. No es por una cosa paranormal, pero se dejan llevar y escuchan mi voz. Entonces digo, se están volviendo locos, pero bueno, es así. Y me gratifica. Los que leemos somos un poquito, nos falta un poquito de eso. Sí, ¿verdad? Sí, claro. Claro, si yo estoy, pero en la página 100 va a salir humo, ya es mucho. Ya. Pero ven ellos esa situación. No una vez, me lo han dicho varias veces, es que yo leo y lo estoy escuchando, entonces se va. Claro, hay una oración escrita con una cadencia especial, ¿verdad? Una puntuación seguramente que la lees la frase así tal como lo dice, ¿no?
Y no hay nada, nunca está la palabra nada así de presagiar, que me la inventaron. ¿Iba usted a decir algo? No, que esa es la pregunta que iba a hacer, si a ellos le había pasado. Yo, cuando comencé a leer el libro, ¿Me escuchaste? y que me gustaba ver mucho, me da culpa, no por el morbo que alguna gente decía, porque era interesante lo que tú dices del famoso elástico. Claro. Que es interesante, ¿sabes? ¿Quién era esa persona que se le ocurrió matar a la señora, a los hijos? Y era interesante ver qué es lo que había atrás, de dónde venía. Entonces, como me gustaba ver el programa, leo el libro y escucho la voz de él, no sé qué le pasa. Es un libro mágico. Está bien. Ahora, yo sé que mucha gente hubiese esperado que yo narrara otra historia, me da culpa más, escrita. Y yo creo que eso habría sido muy pobre, porque no tendría imágenes, nadie cuenta una historia de X persona que mató a no sé quién, y pues la puedo contar mejor o peor, pero no es más que eso. No, es una novela que tiene una estructura literaria, dramática, y tiene un valor distinto. Es media prima de Mea Culpa porque tiene que ver con las cárceles. Aprovecho a mostrar un poco, hago una pasada por las cárceles porque este tipo pasa más preso que en libertad y que dice cosas tan locas como que estoy en mi casa. Y cuando alguien dice así, yo digo, ¿cuántas veces me encontré con alguien cuya casa es la cárcel? Porque si a mí me dicen, si no pagas este cheque vas a la cárcel, yo lo pagué ayer. Pero esta persona no. Esta persona te pueden atacar porque les da lo mismo que lleguen a su casa, más bien lo harían con gratitud. Este personaje decía que él se emborrachaba en la calle, se mareaba en la calle, le daba susto caminar más de 2 cuadras porque este infinito que según él tenía a la calle lo martirizaba, porque ellos están acostumbrados a espacios cortos. Y entender eso, hay que haber ido a la cárcel. En la cárcel ellos caminan de a 2 durante largo rato, los recreos de a 2, caminan para allá, acá, de aquí al fondo, del fondo acá, todo el rato, en los recreos, digo, en los momentos libres. Claro, es una forma de extender los pasos más allá de su celda, ¿no? Pero cuando los tienen en el infinito, les pasa lo que les estoy contando. No, esto no va a terminar nunca, y donde voy se marea. Y el regreso a la cárcel regresan obviamente donde están los amigos, los abrazos. Y sobre todo esto, los caneros son siempre jefes, son personas respetadas, hacen así, las cosas le llegan, ¿no? Forman grupos que se llaman carreta y son sus amigos y ahí planifican, y ahí conversan y tienen mucho tiempo para el ocio, y el ocio, como decía mi abuela, nada engendra. Y adentro igual siguen robando, que es lo más cómico. Desde adentro roban, desde adentro nos llaman por teléfono, nos dicen, no, anda a dejarle la plata, no claro, se la, y voy yo y se la dejo. Y en la misma cárcel, No, yo sí. vi un capítulo donde no es de Mea Culpa, pero estaba un tipo con tanta plata que le había mandado a la señora y llega otro y se la agarró y arrancó para otro patio y Claro, no, se roban entre ellos mismos. Hay de todo, mira, hay de todo. Es un mundo que uno nunca va a terminar de... O sea, yo puedo dar cuenta de los espacios que yo conocí, pero esto ha ido cambiando. Ahora son más jóvenes todavía. Antes eran mayores, ahora son jóvenes y son más violentos, son más resolutivos. Y eso hay que irlo de alguna manera proyectando. Pero también hay gente que se resiente, porque nosotros, y aquí creo que termino, digamos, esta idea, la cárcel, queramos o no, nos pertenece. La gente cree que las cárceles son como el sótano para los cachureos que uno tiene en una casa grande, ¿no? No. La delincuencia es inherente a todas las sociedades. La delincuencia tiene que ver con nosotros. Y es más, la delincuencia tiene que ver cómo son los países. Los crímenes que existen en Chile obedecen a nuestra idiosincrasia. Son distintos a los que suceden probablemente en Estados Unidos, en Alemania, en la China, qué sé yo, en Malasia, como acabamos de ver. O sea, en el fondo también tenemos la delincuencia que nosotros merecemos. Carlos, Pero por sobre todo las cárceles son nuestras. ¿Usted está de acuerdo con la pena de muerte? No estoy de acuerdo. ¿O alguna de las historias que usted ha escuchado, que son muchas, ¿a usted no le parece que alguna valga la pena de muerte? ¿Que esa persona no merece seguir viviendo? ¿O que Sí. ya no se pueda reinsertar en la sociedad? No, nunca lo haría así. No, nunca. No creo que la muerte sea una solución para nada.
Primero es un contrasentido que uno quiera demostrar, que uno quiera matar a alguien cuya única finalidad sea demostrar que matar es malo. O sea, yo llamo a mi hijo y le digo, mira, estamos matando, ahorcando, fusilando a esta persona porque matar es malo. Yo creo que ese niño no va a entender nada. ¿Cómo que te están matando a alguien para demostrar que matar es malo? Además, ahí hay un derecho de las personas. O sea, a mí me pueden juzgar. Condénenme a condena perpetua, ¿ya? Que dicho sea paso, la condena perpetua es de 25 años, no es de toda la vida. Porque la posibilidad de que yo establezca un cambio en mi vida, la tenemos que tener. ¿Cómo no? O sea, tenemos que aprender. Si me dolió la cárcel, yo nunca más volveré a hacerlo. Y si no me dolió y se convierte, como muchas veces pensamos, en una escuela del delito, aprendo más cosas, pues entonces ya la segunda no saldré más. Pero no podemos ser... Creo que una ciudadanía, que una sociedad que establezca la pena de muerte es muy descabellada. No es una sociedad avanzada, no es una sociedad que vaya a darle un aporte y enseñanza a nosotros. La pena de muerte, por suerte, en Chile se erradicó y eso mismo impide que vuelva a nacer. O sea, estamos analizando un tema que no tiene vuelta, ¿no? Desde los compromisos internacionales. Y que bueno, yo le reitero, ningún tipo va a dejar de violar a alguien porque hay pena de muerte. Eso, después cuando lo hacen, hay pena de muerte por esto, bueno, ya, asumen. Pero ellos no dicen, hay pena de muerte, no lo hago. No lo van a hacer, no. Van a hacerlo exactamente igual. Por lo tanto, no es coercitivo para prevenir un crimen. No es decir, ahora hay pena de muerte, hay que portarse bien. No es así. Eso no sucede. Ahora sí, estimado. Bueno, te quería hacer un comentario, una pregunta, digamos, de manera muy personal. Pues yo te sigo también, yo soy de los 82, 50 años, yo crecí también con Mea Culpa y con todo tu trabajo. A ver, quisiera decir una cosa cortita. Yo tengo razones filosóficas y razones civilizatorias, por decirlo de una manera, para creer que la pena de muerte es algo que debería ser. No creo en la premisa del contrasentido, curiosamente por razones históricas, hasta republicanas, creo que hay buenas razones para debatir eso, pero es una presentación de tipo contextual, no es algo que se pueda discutir ahora, no es algo que te voy a preguntar así, pero yo cuando te escuchaba y cuando veía tu programa, a mí me pasaba... Tú una vez dijiste que tú eras un cineasta frustrado, me parece que en una entrevista lo dijiste. Un cineasta, pero nunca frustrado. De hecho, estoy haciendo una película, ¿no? Claro, y he hecho 200. Claro, sí, me consta, porque yo vi tu trabajo. Y a mí lo que me pasaba cuando leía novelas de autores que hablaban sobre la humanización del delincuente, yo no pienso, mi parecer es que tú no humanizas al delincuente exactamente. Pero cuando hablábamos, por ejemplo, después, todos los cineastas, por ejemplo, que transitan tratando de ver la cara del delincuente, tratando de buscar la cara del mal, siempre terminan abriéndose a la posibilidad de entender el contexto de ese hombre sin morales convencionales. Se cuidan mucho del hecho de partir de una moral que diga, bueno, esto es malo, por lo tanto matar es malo y la sociedad, bueno. Más bien se cuidan de esas premisas para no caer en una especie de extremo de perderse la posibilidad de entender a ese sujeto. Cuando yo veía tus programas, a mí me parecía que tú hacías algo contrario a eso. Es decir, que no invitabas a la apertura mental para poder entender a ese sujeto, sino que tú siempre tenías unas premisas que se acercaban mucho a una moral convencional. Es decir, a la posibilidad de no entender realmente, tú lo dijiste, buscar el momento en donde se tuerce, y aplicaste la lógica para decir que a ti te parecía que esa respuesta lógica podría ser, digamos, una respuesta definitiva. Yo no creo que la lógica sea respuesta definitiva, pero me llama la atención que en tu comentario siempre tenías una premisa. Y curiosamente en un tiempo de los 80, donde todos éramos señalados con el dedo, ¿no? Si éramos comunistas o éramos terroristas, y habían los buenos pensantes que eran de derecha, y después en los años 90, cuando todos teníamos moral progresista, es decir,
había que ir en contra de las leyes, ¿no? Y había que ser tergiversador o había que ser rebelde. Y después en estos años en que todos te apuntan con el dedo por las redes sociales, si dices algo malo, eres malo de frentón. Es la época de los antihéroes. Entonces prácticamente cuando yo te veía que tú tratabas de conversar con un reo, nunca veía a esa apertura de conciencia en la realidad de que está más allá de ti, digamos. Siempre sentía que había un sesgo, un dejo de decir, aquí hay que proteger una moral convencional tarde o temprano, digamos. O sea, hay que plantear de que el otro siempre va a ser un extraño, precisamente porque es un delincuente, por lo tanto es malo. Nunca. Entonces a mí me llamó la atención, los literatos siempre escapan a eso, porque lo que ellos quieren es saber cómo serían ellos si no existiera esta base tan cultural de decir que algo no es permitido por una moral convencional. Es decir, tratan de buscar el sufriente, el ser sufriente, y se cuidan mucho de tener una moral convencional, porque la moral convencional destruye al ser sufriente. Todos lo vemos básicamente como una bestia, un animal. Entonces a mí me llamaba la atención esa característica. Tú puedes decir que encontraste en esa aplicación que dedujiste sobre la bestialidad o sobre la lógica, ¿tuviste la oportunidad alguna vez de abrirte? No sé, yo puedo equivocarme, ojo, puedo equivocarme. ¿Tuviste la oportunidad de abrirte a la posibilidad de que el que está más allá tenga alguna buena razón y que quienes nos estamos equivocando somos los que defendemos una cierta moral convencional, digamos? ¿O a ti te parece siempre que la lógica de las circunstancias, no sé qué te pasa en ese sentido? Para mí es una inquietud, digamos. ¿Una buena razón para? ¿Para qué sería tener una buena razón? ¿Para qué sería? Una buena razón para abrirte a la posibilidad de que el otro tenga más razones que la bestialidad, por decirlo de una manera. ¿Encontraste alguna vez que había una razón buena, por decirlo de una manera, algo que no te justificara, fíjate, sino que la posibilidad de abrirte a un campo de razonamiento que estaba más allá de ti? Claro, ahora, yo lo que estoy haciendo, o lo que hago, o lo que hice, porque esto es una cosa que empezó y nunca ha terminado, es tratar de entender. Si yo detengo tu pregunta en el hoy, evidentemente yo estoy con personas ya que vamos a hablar de algo, dijiste de torcer, y si uno no le pusiera un palito al árbol, o hasta donde mide el palito, y ahí se empezó a torcer el árbol. Entonces uno dice, el palo debe haber sido más grande, ¿no? Y en esos términos uno tiene que entender dónde comienza todo eso. Pero ya cuando el árbol está torcido, yo cuando me entrevisto con ellos, yo no pretendo encontrar una explicación mayor, porque eso ya fue, y él es lo que es, producto de la elección de sus propios caminos. Entonces yo no puedo tener tanta arrogancia de pensar que yo lo voy a cambiar, si la ley chilena no tiene espacios reales de rehabilitación, que ahí se ven, hay muchos, no muchos en realidad, pero hay personas que van al colegio en la cárcel, que se dan maña a demostrar que pueden cambiar. No cambiar, entender. Yo nunca dije cambiar, dije entender, o abrir el espacio para decir. Claro, yo trato de entender, pero para entender voy atrás, voy donde él era, entre comillas, normal. Porque la normalidad tampoco es algo que yo lo tengo claro, no sé qué es normal exactamente. Pero, entre comillas, donde no pasaba nada en su vida y él podría haber sido cualquier cosa. Cuando yo tiro el elástico hacia atrás, ahí comienzo yo para tratar de entender. Pero en el hoyo me encuentro con un tipo consumado que ya mató a una familia, que degolló a medio mundo, que se llenó de sangre su vida y que hoy día está cumpliendo las penas del infierno. Por lo tanto, es poco lo que se puede hacer ahí. Pero si esa persona logra algo, que soy yo quien le va a obligar el arrepentimiento, porque se llama mea culpa, o sea, tú asumes tu cuento, porque todos son inocentes cuando uno lo entrevista, todos. Y esa es la necesidad que tiene el ser humano de ocultar sus cosas. ¿Y nunca dudaste de tus premisas iniciales? Sí, siempre. O sea, te voy a decir una cosa que es bien íntima. Yo creo en la transformación constante del ser humano, por lo tanto, si tú me hubieses entrevistado esta misma pregunta un año atrás, probablemente te hubiese contestado otra cosa, porque se supone que en este año yo
debo haber consumido mucha experiencia y soy el que soy hoy, y mañana probablemente seré un poco más que hoy, ojalá, pero hay un, yo no soy, mira, yo no soy un tipo que tenga ni mucha cultura, debo decirlo, ni personalidad. Yo soy un tipo que no tiene ninguna personalidad. Yo no creo en las personas, no tengo metas. Yo soy un ser humano que siempre está construyéndose. Y eso me permite entender tu pregunta, no encontrar ningún sesgo tras ella cambiado, y entender que yo hoy día te puedo a lo mejor responder la mitad de esta pregunta, y si me pregunta el próximo año, a lo mejor te la puedo responder completa. No soy dueño de la verdad, y es más, no quiero ser dueño de la verdad. Por eso me pongo aquí, porque solo son puntos de vista. Yo no creo en la verdad es solo un punto de vista, y digo, para mí. Y yo no creo en quedarme en el tiempo pasado, ni vivo en el futuro. En el futuro para mí no existe, y como tal no lo contemplo, y por lo tanto no tengo metas. Soy hacedor nomás, donde llegue. Estoy feliz que el libro le vaya bien, estoy feliz de verlo a ustedes conversando, estoy feliz sentado aquí, creyéndome quizás que, pero estoy consciente de lo que estoy haciendo. Pero no estoy pensando en que esto me va a convertir en millonario, ni voy a ganar el premio Nobel de Literatura. Así sea, no es mi meta, no las tengo, porque las metas para mí son frustrantes. Frustran al individuo. Yo tengo propósito. Si los logro, pero soy capaz de correr una maratón, y si me canso los 10.000 kilómetros, me salgo nomás. Y después del silencio de los malditos, ¿cuáles son tus propósitos, Carlos? Mira, debo confesar que la disciplina como escritor, yo sé que no te respondí y te dejo bien insatisfecho, te lo digo, pero si nos juntamos el próximo año, no tengo más respuestas. Pero en cierta forma te entiendo el punto. ¿Me entiendes? Entonces, perdón, ¿tú me dijiste? Se me olvidó. ¿Cuáles son tus propósitos? ¿Cuáles son tus propósitos? En relación a entender, mira, Después del me probé destinando horas para escribir, para que esto tuviera un principio y un fin y se hiciera. Yo soy muy soñador, pero tengo una particularidad que me la he metido, que a pesar de que sueño 100 cosas, hay una que siempre realizo, y eso me da algún grado de autoridad personal para decir, sí, yo pienso mucho, sueño, vivo un poquito arriba, pero tengo la punta del pie abajo del otro, que me hace sentir que no quiero solo soñar, quiero terminar. Y esto fue, no es un sueño, sino que una idea que tiene que volar, pero para hacerla volar hay que terminarla, y la terminé. Entonces estoy fascinado, pero lo que más me fascinó es entender que esto me produjo un placer. Escribir me produjo un placer. Pero después de este viene otro más. Por lo mismo, Le tomaste, me robó la pregunta. ¿Le tomó el gusto a la escritura? le tomé Para el que- gusto a la escritura, y desde a hacer la... un pequeño universo, Carlos Pinto, Sí, claro. literario. Sería Digo, genial. hoy día digo que soy con un segundo libro seré y el tercero seré escritor. Y ahí voy a entrar en la realidad, si es que puedo. Pero la verdad es que le tomé el gusto, siento que tengo miradas que me gustaría, porque lo que uno hace con esto es como pintar, ¿no? Se encuentra un cuadro en blanco, qué sé yo, y tiene una razón para expresar una forma de pintar y decirle es una plataforma creativa. Y yo necesitaba otra plataforma que me fuera más afín y que tuviera que ver con mi soledad. En caso de que no tuviera ni un peso, me siento a escribir. Porque cuando uno hace películas, estoy consiguiendo plata para hacer mi película ahora, y me ha costado, la voy a hacer igual, pero es golpear puerta. Aquí golpea una sola puerta y me dice, sí, por favor hazte un segundo libro. Ya lo tengo. Vamos a ver cómo lo hacemos, y me encierro y lo hago. Atento, Penguin Random House. No tú, le habla a la cámara. Y eso me ha permitido entonces decir que encontré una plataforma creativa que me da esa libertad, y ese es mi gran placer. Me gustó escribir, ahora faltaba que te dijera, está el espacio para seguir escribiendo, porque podría haber sido un gusto y se acabó, y como dicen muchos, ahí tengo un hijo que y estamos listos. Esto no pasa por ahí. Y saliéndonos del otro plano, porque ves que pasa televisión
o a radios, cosas así, siempre es con ustedes Carlos Pinto y de fondo Mea Culpa, el intro de Mea Culpa y el chiste del humo. La música. ¿Ya estás habituado? ¿Tú eres, en el fondo, tú eres Mea Culpa o te tiene hasta el cuesco el chiste del humo? Da lo mismo si me tiene hasta el cuerpo. Lo que aprendí rápidamente en televisión, que uno no es lo que es, sino lo que parece que es. Entonces yo quisiera ser galán, pero no soy galán. Quisiera parecer mejor y no parezco mejor. Quisiera parecer de X forma y no soy de esa forma. La gente lo ve a uno como quiere verlo. ¿Ya? Yo a veces me subí al taxi y el tipo me dice, usted que es valiente. Me dice a mí. Yo sé que no lo soy, pero no le puedo decir no, que no soy valiente. No le vas a matar esa ilusión. No, no le mato ningún mito. Él dice que soy valiente y después me dice, usted es muy inteligente. Y vengan a decirle, no soy nada. No quiero conversar. Claro. Mira, yo estoy aquí y este es el marco de la televisión y me muestra la televisión y eso le pasaría con todos ustedes. O se ve mejor, se ve más gordo, se ve creíble. Dicen que soy creíble. Me parece bien, tiene afinidad, es un valor que te crean lo que uno dice. Y por eso me cuido, porque cuando digo que esto es negro, es doloroso, porque estoy manipulando una situación probablemente, porque como me creen, ¿no? Pero no estoy vendiendo hoy día amuletos de la buena suerte, por el día menos pensado, ni nada de eso, que perfectamente lo podría hacer y ganar plata, aprovechando la credibilidad, porque sería un engaño, ¿no? Pero estoy diciendo que lo que yo soy, la gente no lo conoce, pero a la gente yo creo que no le interesa conocerme. Si ya al poner la cara aquí, ya tienen una idea de lo que soy. Yo no soy lo que soy lo que parezco que soy. Y contra eso nadie puede luchar. Si parezco inteligente, pues en buena hora. Y si parezco valiente, mejor. Es lo que la gente piensa, y yo no lo puedo borrar eso. Y en televisión, como le digo, el que le dicen gordito, yo conozco a Mario Cruz, que le dicen gordo y ha estado delgado, le dicen guatón igual, porque él tiene que ser guatón en televisión, ¿ya? Y entonces yo lo aprendí temprano, no soy lo que soy lo que parezco que soy. Y lo que tú me preguntas, con el humo y la música, ¿qué saco yo con decir que no me gusta la música, me tiene cansado y que el humo, que todo? No, pues yo tengo mi carnet con humo. De hecho, tratamos de hacer las gestiones, pero el humo viene la próxima semana a una entrevista. En el fondo, al contrario, yo creo que estos códigos que establece la gente tienen mucho de simpatía. Ninguno me aporrea en el suelo, entonces yo los comparto, escucho la música, me gustaría que tuviera otro ritmo, reggaetón, algo así, pero la acepto tal como es, no tengo ninguna dificultad, más bien la agradezco, porque si yo me planteara que la música que, no la escribí yo por supuesto, pues si lo hubiese escrito diría yo, esta música que escribí, o sea, quiero escribir esta música, que esta música la escuche todo el mundo y que cuando la vea me la pongan y no resulta. Me gustaría que hubiese una característica, que pusiera humo y todos me reconocieran. Y no es porque yo quiera, es porque sucede. Esas son cosas que yo no puedo dominar. Hemos creado el mito de Carlos Pinto, donde Carlos Pinto sin el humo o sin el nada siempre se queda sin el... Claro, o sea, yo soy tremendamente respetuoso con lo que se hace conmigo, en el sentido de que la gente me ve como me quiere ver. Y yo respeto ese personaje, a carta cabal, que a rato es verdadero, o sea, siempre es verídico, pero el personaje está ahí y yo lo acepto y hasta cariño le hago, digo, es así y en buena hora. Pero lógico, nadie sabe cómo yo vivo, dónde duermo y todo. Una vez encontré una entrevista de la Eli de Caso que decía, me gustaría conocer dónde vive Carlos Pinto. O sea, me imagino que la casa es así, pintada de negro. O sea, ya te voy a invitar a mi casa. Y que en vez de paredes hay barrotes. Claro, y que cada vez que... Y que duerme una colchoneta. Y cada vez que pongo la olla sale humo, digo, así a presagiar que... Porque los porotos están en su puesto. Claro. Pero esa imaginería es imborrable. El personaje es ese, o la identidad que me han dado es esa. No me quejo,
funciona bien, aperturado en el tiempo, es inmanejable, por lo tanto es como todos los hijos, hay que quererlos, ¿no? Así es. Y en el oficio de escritor, ya sea Mea Culpa, El Día Menos Pensado o El Silencio de los Malditos, ¿qué te ha sido más fácil de abordar? ¿La escritura de un guión para un capítulo de Mea Culpa o este libro? No, la escritura de un guión. Aunque ustedes no lo crean, me demoro 3 días en escribir un guión con texto y todo. La verdad es que no sé cómo lo hago, pero lo hago rápido. Tengo una función así, lo hago más rápido que los que escriben guiones, eventualmente. Nunca lo he contado porque cuando lo cuento a los pares, ¿qué se cree? Obvio, porque... Pero sí, de verdad. De hecho, hice 60 capítulos irreversibles en un tiempo récord, al punto que rechacé seguirlo haciendo. Me cansé, no me daba el cuero, como se dice, para seguirlo haciendo. Me propuse un objetivo que como no quise que me superara, lo terminé, o si no lo habría dejado en la mitad. Pero, hago los guiones, estos guiones express, los hago rápido. Probablemente el de la película yo me he demorado un poquito más, pero el libro tiene otro grado de maceración, ¿no? Y uno goza con cada capítulo, o sea, pudiera durar 400 páginas y me demoro 2 años más y le puedo decir que la gocé haciendo los 2 años más. No importa que no salga al aire nunca, pero que se venda, pero en el fondo, digo, ese placer de encontrarme todos los días con estos personajes y saber para dónde me llevan, ¿ah? Y yo conociendo dónde van a llegar, me dan ganas de decirle, no te preocupes, vas a llegar donde yo digo. ¿Ah? Uno los ordena, los manda, hay toda una comunicación muy importante. Yo creo que ese juego, sin duda, yo no conozco a otros escritores, nunca he conversado este tema con ellos, pero deben tener un poco lo mismo, porque es tedioso escribir. Es tedioso en el sentido que es una rutina muy disciplinada, pero también es grato, porque uno se mete en su cuartucho, en su oficina, donde esté, y va a jugar con estos personajes. Y cuando sale, ya, cierra la puerta y voy a las otras tareas. Pero es un lindo encuentro, y por lo tanto, por eso les decía yo, gustoso de escribir un segundo libro y ojalá un tercero para ser escritor. ¿Te consideras inquieto en la manera en que has abordado todo lo que has hecho? Por ejemplo, desde Mea Culpa, capítulos más bien paranormales como El Día Menos Pensado, o abordar temas más bien un poco del humor con El Cuento del Tío, o El Aval, o el mismo Irreversible, o el mismo... Y más atrás, que en tus tiempos mozos también hiciste Cámaras Indiscretas. Pero soy buen mozo igual. Me lo han dicho, en la editorial me lo han dicho, te aman, Carlos Pinto. Pero no me lo han dicho a mí, que No te lo van a decir. Me lo dicen para más plata, ese. Claro, pero ¿te consideras inquieto? Sí, yo creo que soy un... Mira, lo que les dije antes respecto a mi situación, de establecer que lo único que uno tiene es presente, lo digo no para venderle esta idea, porque no es una religión ni nada parecido, es para que me entiendan nomás por qué actúo de ese modo. Yo vivo este rato, y este rato es lo que tengo. Estoy gozoso de estar con ustedes, los miro, los escucho. Si salgo de tener esta fotografía en mi rutina largo rato, porque lo viví plenamente. ¿Qué tal si yo diera la entrevista mirando arriba o viendo el teléfono y diciendo cosas y mirando? Sí, ¿qué me preguntaste? ¿Qué me preguntaste? Yo esas cosas no las hago, yo escucho a la gente. La miro a los ojos lo posible y vivo ese momento. Ese se llama el hoy para mí. ¿Ya? Esto pertenece a una cosa que se llama la terapia gestáltica. Pertenezco a ese. Entonces, ya que me entiendo un poquito, cuando usted me pregunta esa inquietud, lo que pasa es que yo tengo toda la vida por delante. Desde mi punto de vista, yo tengo toda la vida por delante. Que alguien me diga lo contrario. A lo mejor me queda un día, pero para mí es toda la vida. ¿Me comprende? Y ese toda la vida me dice, ok, hago esto, y hoy día me doy el gusto de hacer lo que yo quiero. Yo no puedo entrar a la televisión cuando yo quiera, pero sí me salgo cuando quiero. ¿Me comprendes? Entonces, hago las cosas. Escribir un libro casi depende, si me va bien, casi depende de mí. Me imagino que los grandes escritores, es que la Isabel Allende a lo mejor se pone a escribir cuando ella quiere y le pone la plata que quieren y le va bien porque hace buenas cosas seguramente, ¿no? Pero se mandan solos. Ese mandarse solo para un creativo es muy importante,
yo no sirvo para estar en una oficina que me den muchas órdenes. No digo que eso sea malo, por favor, muchos estarán recibiéndola. Digo que cada uno tiene que centrarse en el espacio que tiene. El espacio que tengo yo soy, por lo tanto yo termino esto. Tengo como propósito, y estoy en eso haciendo una película. Probablemente el próximo año nos veremos y yo le diré, vayan a ver la película. A lo mejor estamos hablando de la película, con otro grupo de cineastas. Y tú dirás, pero ¿qué te pasa a ti? ¿Qué haces esto? Bueno, yo digo, tengo la vida por delante, y eso es maravilloso. La vida por delante es, haz lo que quieras, haz lo mejor que puedas, lo mejor que puedas, no lo mejor que tú puedas. Porque yo no digo que soy el mejor en nada, digo soy lo mejor que yo puedo ser, pero para eso tengo que vivir el hoy. Entonces te respondo, sí, yo soy inquieto en ese sentido, termina algo y ya quiero comenzar lo próximo. Y si yo no hago un libro, pues ya me voy con la película, o le divido entre dos, y me invitaron a un programa de televisión, si tengo tiempo lo acepto, si no, lo dejo de lado. Pero ese caminar me da esa autoridad que ojalá se las pueda traspasar, porque muchos de nosotros no tenemos los trabajos que queramos. Pero cuando vivimos el hoy, esto se llama vivir en los tiempos cambiados. Yo creo que muchos, no voy a decir del chileno, porque siempre decimos los chilenos somos, no, yo quiero mucho Chile y no digo el hombre en sí, viven en tiempos cambiados, ¿no? Están pensando en que se van a ir a Cancún y por lo tanto van a ahorrar plata. Ni Cancún existe todavía para él, ni plata tiene y va a ahorrar plata. Entonces paga la mitad del pasaje y el presente lo vive pensando en el futuro, que no existe. O quejándose de los males del pasado que no los puede cambiar. En definitiva yo los veo, y lo he visto a muchos, pancita en la playa de Cancún, con mujeres hermosas, pero no la está mirando. Me dice, voy a pagar mis letritas, me quedan 10 letras, y después voy a ver si junto para irme a otro lado. Pero no está en la playa. No está disfrutando el momento. No está en la playa. Está viviendo los tiempos cambiados. O sea, cuando le corresponde vivir el presente, para lo cual se preparó, vuelve a vivir el futuro y se lleva en eso. Entonces, en el fondo, nunca vive el presente. Por eso es que no ven, y por eso es que nosotros... Yo creo que voy a escribir un libro de autoayuda. Por eso que yo decía... Carlos Pinto es muy inquieto. Ver la amistad, ver el amor, ponte tú. Que yo me demoré en ver el amor así, verlo, acostumbrarme a decirle a una mujer, yo de verdad te quiero. Y cuando lo hice dije, que he crecido, porque no era capaz de hacerlo. Pues parece que vivir el presente. Esto de que se nos muere un ser querido y uno queda con todas las culpas del mundo. ¿Por qué? Porque nunca le dije te quiero. No, yo he hecho todos los te quiero hoy día, por lo tanto, si algo pasa con un familiar, yo estaré tranquilo. Miré a los ojos a mis hijos, a mi mujer y a las que he tenido por ahí, más de una. No, mentira. Eso lo digo todo para ver qué dicen. Ahora, si quieres, le pueden mandar saludos. Probablemente no esté bien. Que digan, me están viendo en la casa, me van a matar. Pero, de verdad, les traspaso eso porque tiene que ver el por qué uno hace estas cosas, nada más que por eso. Y ojalá tenga la virtud de poder hacer mejores cosas todavía y de seguro que daré un puntito más alto de lo que hasta hoy día estoy cumpliendo. Pero es una mecánica que se las traspaso porque creo que las cosas hay que verlas así. Ojalá compren el libro y lo puedan ver. Me hubiese encantado que lo hubiesen leído y haber entrado en una discusión más profunda. De verdad me hubiese gustado. Y ¿Ven cómo son? Estaré llano a que cuando acontezca de verdad. Hoy día fui a una entrevista donde la periodista había leído el libro y fue distinto, porque ya no me hablaba de la televisión, de nada, me hablaba de los personajes y de cómo se relacionaban. Y entonces ahí dije, qué bueno, esto va a terminar volando, va a terminar un vuelo propio, porque bueno, ya no puedo justificar esto, esta cosa nace y yo no puedo decirle, pero bueno, no, se defienden solos, si es que se defienden, y si se caen, y será así, ¿no? Y esa es la gracia y responsabilidad de lo que uno hace en el mundo de la creación. Bueno, yo no tengo nada más que decir, solamente decir como
como espacio de libro show, como el dependiente aquí presente que nos mira aburrido porque ya quiere cerrar. Quiere cerrar. Ya quiere cerrar. Que sí que queremos mucho a Carlos Pinto, no nos vamos a cansar de recomendar El silencio de los malditos, un pequeño extracto, un pequeño extracto de Carlos Pinto. Como volvemos a esta tontera del porque nada hacía presagiar que nos íbamos a encontrar con un buen producto, entretenido, el origen de la maldad, de alguna manera. Puede ser también un capítulo de Mea Culpa, pero también tiene cargado con un tema más bien político, tiene un tanto policial, tiene un tema oscuro muy rico también, que lo tiene toda buena historia. El silencio de los malditos, de Carlos Pinto, por Suma de Letras, lo pueden encontrar obviamente en Queleo Forestal. Como le digo nuevamente, el librero ya quiere irse, así que ya nos quiere echar, y no me queda más que darte las gracias, Carlos, por este ratito que nos diste para conversar. No, al contrario, y se lo digo de verdad, gracias por escucharme. Me siento muy halagado. Les puedo decir que esto está también en libros piratas. Pero fíjense que dice silencio, porque no lo alcanzó la D, dice el silencio de los malitos. Y ahí se dan cuenta que... Bueno, pero si lo encuentran, denúncienlo. Porque no funciona lo que... Gracias, Carlos, a los presentes y nos vemos